Les invito a abrir sus Biblias. Creo que las tienen, ¿no? Abran sus Biblias a Primera de Juan. Vamos a continuar entonces en nuestro estudio esta noche de la epístola de Juan, su primera epístola. Y nos encontramos en el capítulo 3 hoy, en particular, versículos del 1 al 3. Pero esta porción de la epístola que comienza con el versículo 28 del capítulo anterior es un segmento que consideramos como unidad. El apóstol Juan está hablando de la esperanza del creyente. Esta es la esperanza que los creyentes tenemos. Y ya que es una unidad, vamos a comenzar a leer a modo de introducción desde el versículo 28 hasta el versículo 3 del capítulo 3. Dice así: Ahora, hijos o hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de él. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Hemos titulado a esta porción la esperanza purificadora. La esperanza purificadora. Este es el tema en esta sección donde Juan trata el tema de la esperanza de gloria eterna con el Señor Jesucristo. Y esta es la parte futura de nuestra salvación. Nuestra salvación tiene beneficios futuros, todavía no han sido realizados. Hemos sido redimidos por el Señor. Nuestra alma es salva. Somos de Él, pertenecemos a Él, hemos sido salvados. Pero todavía existe una porción de nuestra salvación que es futura. Cuando nosotros, aún nuestro cuerpo, sea transformado, sea glorificado a la imagen del cuerpo del Señor Jesucristo, su cuerpo glorificado, seremos como Él. Y por supuesto, en ese momento, para siempre estaremos con el Señor por toda la eternidad. Entonces, hoy vivimos, nos dice Juan, a la luz de esa esperanza. Vivimos hoy a la luz de lo que seremos en el futuro, cuando el Señor venga y finalmente seamos conformados a su imagen. El apóstol Pablo en Romanos 8 nos dice: nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está, ¿ven? Nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, nuestra alma ha sido redimida, nuestro cuerpo es un cuerpo que se va desgastando y finalmente termina con la muerte, a menos que el Señor venga por nosotros antes. Pero ese cuerpo algún día va a ser redimido. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza, ahí está la esperanza, la palabra, que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Acá el apóstol Pablo se incluye con los creyentes en Cristo Jesús. El apóstol Pedro también nos habla de esa esperanza. Capítulo 1 de Primera de Pedro dice el versículo 3: Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Ahí está, el tema de la esperanza. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué esperanza? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Noten que ya tenemos reservaciones hechas. Y no se cancelan. Están ahí. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Acá Pedro está hablando de ese aspecto de la salvación futura. No es que esperamos ser salvos, ya somos salvos. Está hablando de esa esperanza futura. El versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, podría ser traducido esto, ya que es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas.
para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta, ahí está, en alabanza, gloria y honor, en la revelación de Jesucristo. Cristo viene otra vez, por su iglesia. Y cuando Él venga por nosotros, seremos transformados. Le veremos tal como Él es, como vamos a ver, y esta es nuestra esperanza. Es algo futuro. Nuestra esperanza es futura, nos dice Pedro, aunque ahora, por el momento, nuestra fe sea probada con diversas pruebas. La palabra quiere decir multicolor, con pruebas de muchísimos colores y sabores y ángulos. Es multifacética. Las pruebas vienen en tutti frutti. Así nos dice Pedro, vienen de todo tipo. Lo lindo es que no son para siempre, sino por el momento, por un tiempo, si es necesario, seamos atribulados, lo cual lo es. Entonces Dios envía o permite en nuestra vida estas pruebas, en las cuales hablamos. Pero al final, nos dice, nuestra fe, que es genuina, perseverará. Nos dice acá que la fe y el oro son probados. El oro es algo perecedero, es algo temporal, es algo precioso, pero perece al fin y al cabo. La fe nuestra, aunque probada, igual que el fuego, por las diversas y multifacéticas pruebas, esa fe no va a perecer. La fe genuina, la fe que salva, no perece, es indestructible. Y ese día cuando Cristo venga de nuevo, nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo Jesús. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué esperanza. Por eso Pablo podía decir, al borde de la muerte, ¿se acuerdan que allá se encuentra escribiendo él su última epístola? ¿Qué es qué? ¿Se acuerdan cuál es la última epístola de Pablo en el Nuevo Testamento? Segunda de Timoteo, ya en el capítulo 4, al final de la epístola, posiblemente unas semanas antes de ser martirizado, escribe el apóstol, porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación. Yo ya estoy para morir. Y la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, comienza a temblar. Viene la desesperación. Aún personas religiosas. Yo he sabido de padres, curas, que están aterrados de la muerte. Porque no saben a dónde van a ir. Bueno, esa no es la posición del Nuevo Testamento. Dice Pablo, yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y después dice, en el futuro está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. ¿Ven? Siempre la esperanza futura en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Los creyentes. ¿Quiénes son los que aman la venida de Cristo? Solamente aquellos que pertenecen a Él. Los que no conocen a Cristo van a salir, como dice el versículo 28, no van a tener confianza y se van a alejar de Él avergonzados. No el creyente. No importa lo que venga, el cristiano en última instancia tiene esperanza. Las pruebas no quitan su esperanza, sino que la afirman. A veces nos quejamos, nos incomodamos por las pruebas que vienen a nuestra vida, porque obviamente cuando pasamos por una prueba no es algo que disfrutamos, pero es algo que el Señor manda. Y dice Romanos 5:2, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Ahí está, la esperanza. Tenemos esperanza. Entonces, ahora de regreso en la epístola de Juan, a través de esta epístola el apóstol está presentando, proveyendo verdades objetivas para animar a los creyentes en cuanto a su salvación, hacerles ver que porque su fe es genuina, pueden vivir en esperanza de gloria futura. Y para ello, lo hemos visto, Juan ofrece varias pruebas que demuestran quiénes son los que realmente tienen vida eterna o fe genuina y por lo tanto esa esperanza de gloria. Y esta carta es escrita para los creyentes, para que sepan, aquellos que han confiado en Cristo,
que tienen vida eterna y que hay una esperanza futura. Porque recuerden que estaban siendo amenazados por falsa enseñanza. Nos dice el capítulo 2, versículo 26, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Había falsos maestros que se habían introducido, estaban tratando de engañarles. Y por supuesto, estos creyentes sin duda estaban un poquito confundidos. Estaban siendo enseñados un camino de salvación distinto al que habían escuchado. Y estos falsos maestros tenían un falso concepto de todo. Decían conocer a Dios, decían andar en la luz, pero andaban en pecado, negaban el pecado, negaban a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, negaban la piedad, negaban el amor a los hermanos, no tenían amor, obviamente no tenían amor por otros. Y Juan dice, si este es el caso, no conocen a Dios. Y Juan les contesta a estos falsos maestros en términos categóricos a través de esta epístola, animando a los creyentes, diciendo, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está diciendo Juan, miren, aquellos que dicen que no tienen pecado son mentirosos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, imagínense. Acusamos a Dios de ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que dice que está en la luz, es otra cosa que ellos decían, estamos en la luz, y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega, el del capítulo 2, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No, lo hemos dicho, no podemos negar a Cristo, ni podemos negar al Padre. No hay salvación sino por medio de Jesucristo. Esta es la vida eterna, capítulo 17 de Juan. ¿Se acuerdan? Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. No hay medio de salvación, no hay vida eterna, sino a través de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Estos negaban a Cristo. La gente que niega a Cristo, no importa qué religiosa sea, cuán religiosa sea o qué buena persona sea o lo que sea, si no afirma la fe en Cristo Jesús, el Cristo del Nuevo Testamento, no es creyente, no es salva, no es salvo. Si alguien tiene esperanza legítima de gloria eterna, esta persona sabe que es pecador y confiesa su pecado. 1 Juan 1:9, si confesamos, Él nos perdona, ¿no? Nos limpia. Conoce a Jesucristo como Salvador personal, cree y confía en Él como el Hijo de Dios, quien se hizo carne, murió como sustituto. Obviamente, un verdadero cristiano no ama al mundo, lo hemos visto, capítulo 2, versículos 15 y 16, obedece los mandamientos de la palabra de Dios y ama a sus hermanos. Entonces, solo un cristiano genuino puede vivir en esperanza de gloria futura, y esta esperanza se convierte entonces en el ancla de la vida. ¿Notaron ustedes que cuando vienen las tribulaciones, la gente en general se desarma completamente? Se vienen abajo como una choza de adobe cuando viene un terremoto. Pero el creyente, cuando las cosas no van bien, cuando está siendo atribulado, cuando el temor aún lo invade y a veces nos golpea y nos hace dudar, nos aferramos a la esperanza futura. Porque si ponemos nuestra esperanza en estas cosas, en lo que vemos, lo que palpamos, desaparecen, ¿no es cierto? Aquellos que confían en lo que pueden lograr, lo que pueden hacer y lo que este mundo me va a brindar, los negocios que puedo hacer, voy a ganar tanto, voy a hacer esto y todos los planes del mundo, y de repente, ¡paz!, viene un accidente, viene enfermedad, viene algo y ¿qué pasó? Se desmorona todo el plan, se le rompen los esquemas. Entonces, Pablo era un individuo que había aprendido, ¿no es cierto?, a vivir en esa esperanza. Y en la medida creo que nos conocemos al Señor y caminamos con Él más, tendemos a perder un poquito ese aferrarse a las cosas de este mundo, a las cosas que podemos palpar y tocar, y nos aferramos más
o por lo menos incorporamos en nuestro corazón y mente una perspectiva celestial del mundo o de la vida. Porque al fin y al cabo, si no tenemos eso, no hay razón de existir. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. No importa. He aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener escasez. No importa. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Es ganancia. Si esta señora es creyente, me estoy imaginando que no puede esperar el momento que pase a la presencia del Señor. No sabemos. Quería ella con los ojos decirme algo y yo no le entendía. En Hechos 20:24 dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué linda perspectiva, ¿no? Miren, a mí, dice, mi vida no me importa. Lo que me suceda no me importa. Yo lo único que quiero, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, lo único que miro y mi propósito en la vida, el objetivo es cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esa es la razón por la cual existo y vivo. Qué lindo, ¿no? Y me encanta Pablo porque tenía un solo propósito en la vida, no tenía varios. Cuando tenemos muchos objetivos, muchos propósitos, perdemos la perspectiva real de lo que es ser creyente. Yo creo. 2 Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Claro. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por tanto procuramos también ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Bueno, qué lindo. Esa es la perspectiva. Entonces Juan nos habla de esta esperanza a través de esta epístola y a modo de repaso simplemente nos da 5 características. Hemos visto 2 o 3 de ellas. La primera es, en primer lugar, que esta esperanza se asegura por medio de permanecer fiel a Cristo. Versículo 28 del capítulo 2, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Aquellos que pueden genuinamente experimentar esperanza en una gloria futura con el Señor son los que permanecen fieles. Fieles. Y recuerdan que Juan está contrastando los que permanecen, los creyentes, con aquellos que no permanecen, que ya los vimos en el versículo 19, salieron de nosotros, ¿se acuerdan? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no permanecieron. Y dieron evidencias de que no eran del Señor, no fueron fieles. El creyente persevera, el creyente permanece. El que se va demuestra que no era de Cristo. Así que no sé cuántos de nosotros pensamos, bueno, yo conocí a esta persona, iba tan bien y parecía que todo era como uno de nosotros, tenía fe en Cristo y desapareció y se volvió al mundo. Se fue al mundial, como dicen en México. ¿Saben qué? Si se fue al mundial, era del mundial. Ese es el punto. En segundo lugar, vimos que esta esperanza se manifiesta en una vida justa. El versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Ven? La justicia en la vida de un cristiano es el resultado de haber nacido del Espíritu, haber nacido de Dios. Y a través de su Espíritu Dios reside en el corazón del creyente. Un cristiano es uno en quien la vida de Dios reside por medio de su Espíritu, ha nacido de Dios. Qué tremendo concepto. Y entre paréntesis, es un concepto favorito del apóstol Juan, justamente. Nacer de nuevo, nacido de Dios. Lo utiliza una y otra vez. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Evangelio según San Juan, que cada vez que presentamos el Evangelio a alguien, por lo general nos referimos a Juan 1, el Evangelio? Y en Juan 1 dice Juan, más todos los que le recibieron, el versículo 12,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y noten el versículo 3. A veces lo pasamos muy rápido, pero piensen. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, el que nace de nuevo no es por voluntad de él mismo, sino de Dios. Fíjense, Dios interviene en la vida de una persona y lo hace nacer de nuevo. Le da vida. Efesios 2:1, ¿no es cierto? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios tiene que intervenir, es su voluntad, y Él nos hace nacer de nuevo. Hay un debate en el famoso Ordus Salutis, que es una expresión técnica que los teólogos usan para hablar del orden de la salvación. ¿Vino la fe primero o vino el nuevo nacimiento primero? Y hay un debate. Algunos dicen que el nuevo nacimiento vino primero y la fe como consecuencia. Yo creo que al mismo tiempo, los dos al mismo tiempo. No tenemos que debatir eso mucho porque al fin y al cabo no tenemos un pasaje específico en el Nuevo Testamento que nos diga eso, pero es lógico decir que Dios nos dio vida y al darnos vida, en ese momento también nos dio fe para creer. Y el orden tal vez es al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que el ejemplo más sobresaliente de Juan en su evangelio de uno que de nacer de nuevo es el caso de Nicodemo? O sea, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo estaba pensando en términos humanos. ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? No está hablando Jesús de algo físico, está hablando de nacer, del Espíritu de Dios, ser engendrado por Dios. Y Juan nos está hablando de ese nacimiento del Espíritu, ese nacimiento espiritual, que todo hijo de Dios tiene que haber experimentado y recibido. Y Juan nos dice que una criatura nueva, uno que ha nacido de nuevo, manifiesta justicia en su vida práctica. Es consecuencia del nacer de nuevo. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Si usted practica el pecado, póngale la firma, no es nacido de Dios. Así, de simple. Y dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él. Y no puede pecar, no puede estar practicando el pecado en ese sentido. No es que no puede pecar, es que no puede vivir en pecado. Es un tiempo presente, es continuo. Es un patrón de vida, un hábito, a eso se refiere. Porque es nacido de Dios. Amados, capítulo 4, versículo 7 de 1 de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Este es el amor de voluntad, no es el amor romántico. Yo no estoy enamorado de mis hermanos, ni usted está enamorado de los hermanos. Estoy hablando de hermanos y hermanas. No estamos enamorados, nos amamos. Y nos amamos con el amor de Dios. Queremos el beneficio de la persona amada. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí está. Sabemos que todo aquel, versículo 18, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Otra vez, fíjense. No practica el pecado. Entonces la esperanza se asegura permaneciendo, se manifiesta por medio de una conducta justa. En tercer lugar, se establece en amor. Versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Juan está maravillado. Dice, mirad, cuál amor, Reina Valera, cuán grande amor, la Biblia de las Américas. Qué increíble amor es la idea. Potapain, qué cosa tan extraordinaria. Es algo foráneo, es inexplicable en el lenguaje conocido de los seres humanos. Tan mirado Juan. Cuán grande amor. Este amor es incomparable con cualquier tipo de amor a nivel humano. Es un amor del cual no somos capaces de entender ni de expresar como seres humanos.
Esta es la misma expresión de maravilla, por ejemplo, que encontramos en Mateo 8, cuando ustedes recuerdan estar en la barca del Señor Jesús con sus discípulos en el mar de Galilea, se levanta una tormenta muy, muy fuerte, que son muy comunes en ese mar, en ese lago grande. Y a tal extremo que los discípulos comenzaron a desesperarse, ¿se acuerdan? Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Entonces Jesús, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Gran bonanza. Y después leemos esto. Y los hombres, los discípulos, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Esa es la misma palabra, la misma expresión. ¿Qué tipo de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Este hombre no es como nosotros, es fuera de serie. No pertenece a nosotros. Esa es la idea. Mirad qué tipo de amor Dios tuvo por nosotros. Esa es la idea. Dios ama a sus hijos con un amor que no se compara a nada en este mundo. No es el amor de un amigo, no es el amor de un padre para con un hijo, no es el amor de un hijo para con sus padres, no es el amor de un esposo para con esposa, no es el amor de una madre, que decimos nosotros el amor de la madre es LOL. No, decimos. No sé si será cierto, pero por lo menos lo ponemos ahí como el amor. Nada que ver. Ese amor de madre ni siquiera le llega qué sé yo, a los tobillos al amor que Dios tiene para con sus hijos. Este amor es espontáneo, sacrificado, siempre tiene como objetivo el bien del otro. Este es el tipo de amor que solamente se origina en Dios. Escuche bien, quien ama porque escoge amar. Con un amor que salva y convierte a un hombre en un hijo de Dios. Nosotros nacimos de nuevo, ¿saben por qué? Porque Dios nos amó. Porque Dios nos amó. Y no tenía nada que ver con nosotros. No hubo nada en nosotros que provocara el amor de Dios. Porque, noten, Efesios 2 nos dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, los creyentes? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no estábamos viviendo para Dios. No buscábamos a Dios. En los cuales anduvisteis, dice Pablo, en otro tiempo, siguiendo que a Dios, no, siguiendo la corriente de este mundo. Donde va la gente, va Vicente, o donde va Vicente, va la gente. Ahí vamos todos. La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos tan desobedientes como el resto del mundo, fíjese. Entre los cuales también todos nosotros, y él se incluye, y él era religioso, fariseo. En cuanto a la ley, intachable, dice él. En cuanto también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había nada en nosotros que nos recomendara a Dios. No crea usted que por alguna razón Dios le escogió porque usted era una persona muy agradable, muy buena, que al fin y al cabo no hacía mal a nadie, y Dios lo vio a usted y dice, a este sí, a esta sí la escojo. Esta es una de las mías, o uno de los míos. Pero dice el versículo 4, pero Dios, miren, cuando estábamos en esa condición, pero Dios, que es rico en misericordia, y escuche esto, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ven? Somos hijos de Dios porque Dios decidió amarnos. No por nosotros, nada de nosotros. Fuimos transformados, Él nos dio vida cuando éramos enemigos de Dios, ¿se acuerdan? Capítulo 5 de Romanos. Éramos pecadores, muertos en delitos y pecados, vivíamos en tinieblas. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso nos debe animar mucho a aquellos que hemos sido salvos. Que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sabe qué? Déjeme decirle esto. Si no tuvo nada que ver con usted antes de la salvación, no tiene nada que ver con usted después de la salvación. Por algunos creen, bueno, al fin y al cabo Dios me salvó, pero si yo no sigo andando en bicicleta, pierdo el equilibrio, me voy, fácate. Y ahí la perdí. ¿Saben lo que está haciendo la persona que razona de esa manera? Piensa que la salvación depende de él. Dependía tal vez de él antes y depende de él ahora. Al fin y al cabo yo creí, ¿no?
como si Él se pudiera atribuir esa gran virtud de creer. ¿Sabe por qué usted creyó? Porque Dios le dio vida. Y le dio fe. No se crea tan gran cosa. No nos creamos tan gran cosa. Y Él nos amó y por eso nos dio vida y nos hizo sus hijos. Imagínense, nos hizo hijos de Dios. No somos sus amigos nada más, no somos sus colaboradores en la obra. No somos simplemente miembros del reino. No somos simplemente, qué sé yo, allegados a Dios. Somos familia. Somos familia. Dios nos hizo sus hijos. Somos hijos del Todopoderoso, del Soberano del Universo. Hijos. Imagínense, somos hijos de Dios. Y a veces tratamos a Dios como si fuera alguien. Somos sus hijos. Juan está maravillado de este gran amor, porque dice, mirad cuán grande amor que seamos llamados hijos de Dios. Mire, a Juan no le cabía en la mente, no, estaba maravillado, y nosotros debemos estar maravillados por eso. Somos hijos de Dios, a pesar de lo que somos. Y Dios sin duda ama al mundo. La Biblia nos dice que Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Pero este es un amor general, este es un amor de Dios en el cual Él demuestra gracia común a todos los pecadores. ¿No nos dice la Biblia que el sol cae sobre justos y pecadores? Por supuesto, Dios ama su creación, ama al mundo. Es un amor indiscriminado que resulta en compasión a los pecadores, se manifiesta en un llamado general al arrepentimiento, es un llamado al Evangelio. El Señor Jesús tuvo amor para ese joven rico, ¿se acuerdan? Tuvo amor con él, nos dice. Dios ama al mundo, pero ama a los suyos en especial. En una forma especial que no podemos entender. Es un amor soberano que elige a los que Él salva. Es un amor eterno, es un amor del cual nos dice Pablo, nada ni nadie nos puede separar. Es un amor que disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Es un amor especial. Dios no disciplina al mundo. No, Dios no disciplina al mundo. Más, ustedes recuerdan la oración intercesora del Señor Jesús. Cuando Él ora, no ora por el mundo. Señor, no te pido por el mundo. Te pido por los que me diste. Aquellos que tú me diste para que yo dé vida eterna. No ora por el mundo. Notaron, 2 veces lo dice. Capítulo 17 de Juan, versículo 9 y el versículo 20. Cristo no ora por el mundo, ora por los que el Padre le dio a Él, para que Él dé vida eterna. Por los suyos, ora. Es un amor especial. Un amor especial. Es un amor que es incomparable. Mire, este amor es tan especial, que dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y note esto, y que los amaste tal como me has amado a mí. El Hijo de Dios, Jesucristo, dice que el Padre nos amó así como el Padre le amó a Él. Alguien dijo, y algunos piensan que esta es la declaración más increíble en el Nuevo Testamento. Y en un sentido tienen razón. Esta es la afirmación más increíble. Imagínense que Dios Padre me amó a mí, te amó a ti, como amó a su Hijo. Capítulo 17 de Juan, versículo 23. Entonces Juan por eso estaba impresionado, por eso estaba maravillado. Es increíble. Mirad qué amor. El mundo no conoce a los hijos de Dios, como no conocieron al Hijo de Dios. Y nos dice Pablo en 8:19 de Romanos, que algún día el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo algún día reconocerá que somos hijos de Dios cuando seamos manifestados con Él en gloria. Y reconocerán al Señor Jesús, que hoy niegan. Rey de reyes, Señor de señores. El creador del universo. Pero mientras Él estaba acá no lo conocían. ¿Se acuerdan? No lo conocían. ¿No es este hijo de este carpintero? Pues sí, si conocemos a sus hermanos, trabaja ahí es de Nazaret.
Sí, cómo no. No lo conocieron, no sabían quién era. Al extremo de que lo crucificaron finalmente. ¿Y cuál fue la reacción del Señor? Señor, perdónalos porque no saben lo que está. No reconocen quién soy. No saben. Así como no reconocen al Señor Jesús, no nos reconocen a nosotros tampoco. Creen que somos otro grupo religioso en los muchos que existen. Los pobres estos buscan a Dios, así como otros buscan a Dios y todas las religiones buscan a Dios. Al fin y al cabo están hablando del mismo Dios. No saben lo que dicen. Cuando usted va a un restaurante, póngase a pensar. Cuando paga la cuenta, póngase a pensar sin decirle a la persona que está recibiendo, vos ni idea tenés quién soy yo. Yo soy hijo del Rey del Universo. Dígale usted eso. Y soy más rico que Bill Gates. ¿Qué ese Bill Gates? Es un pobre diablo comparado conmigo. Póngase a hablar de esa manera a la gente. Van a decir, este está, pero de remate. Pero ¿sabe qué es la verdad? El Espíritu Santo de Dios reside en nosotros. Pertenecemos a Él. Somos hijos de Dios. El mundo no nos reconoce. No saben. Algún día van a reconocer. Se van a dar cuenta cuando seamos glorificados con Él. Entonces nuestra esperanza es segura, permaneciendo, se manifiesta en justicia, se establece en amor. Cuarto lugar, se cumple cuando seamos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué piensas cuando piensas en el cielo? ¿Qué imágenes vienen a tu mente? Alguna gente tiene unas ideas tan sonzas del cielo, ¿no? Póngase a pensar, ¿en qué piensas tú cuando piensas en el cielo? ¿Piensas en el que va a tener un camisón blanco ahí flotando en las nubes, tocando el arpa por la eternidad? ¿Esas son tus ideas del cielo? Algunos tienen ciertas ideas medias así folclóricas del cielo. Qué imagen tan aburrida, ¿no? Estar pasando la eternidad tocando el arpa. Imagínense. Yo creo que nuestras ideas son tan pobres porque ni siquiera podemos concebir esa existencia. Pero la Biblia nos dice algo al respecto. Juan nos dice acá en el versículo 2, ¿cuál va a ser ese futuro en el cielo? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser o lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos, aquí está el cielo, aquí está la esperanza, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. En el futuro, esa gloria futura que nos espera es ser como nuestro Señor Jesucristo. Eso es el cielo. Primera de Corintios 15 nos dice, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Está hablando del cuerpo. Así como hemos traído esta imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y noten lo que dice Filipenses 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Imagínense, seremos semejantes al cuerpo glorificado de Cristo después de su resurrección. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue elevado, ascendió a los cielos? Ese es su cuerpo glorificado, así seremos nosotros, imagínense. Ese tipo de conformidad tendremos. Lo que hace del cielo algo atractivo es el hecho que seremos como el Señor Jesucristo. Ese es el punto. Seremos como Él. ¿Saben qué? Cristo no está aburrido en el cielo. No. Tendremos la capacidad de adorar, la capacidad de gozarnos, la capacidad de disfrutar el cielo, porque seremos preparados para esa nueva experiencia. Nuestros cuerpos van a ser equipados para poder experimentar y disfrutar esa experiencia que hoy no podemos disfrutar. Hoy no podemos entrar al cielo como estamos, porque lo arruinaríamos. Claro. Filipenses 3:12
Nos dice en cuanto a esta meta, no que yo ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, dice Pablo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Algún día, dice Pablo, voy a ser transformado como Cristo. Voy a ser como Él. Y para esto fuimos predestinados, ¿se acuerdan? Fuimos predestinados. Y lo que Dios predestina se lleva a cabo. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La salvación no es simplemente ser renovados de espíritu, sino también la meta futura es ser glorificados a imagen de Cristo Jesús. Y la salvación en el Nuevo Testamento, escuche bien, la salvación en el Nuevo Testamento siempre se presenta como una unidad. Salvación pasada, salvación presente y salvación futura. Fuimos justificados, fuimos perdonados, somos santificados o estamos siendo santificados y seremos glorificados. Ese es el paquete de la salvación del Nuevo Testamento. No hay salvación sin una de estas. No es que somos salvados de nuestros pecados y a ver si nos arreglamos hasta ver arañando llegamos al cielo de alguna manera. No. A los que antes conoció, a estos también predestinó, llamó, justificó y a estos también glorificó. Estaba pensando en 2 Timoteo 2:10, donde Pablo dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan salvación. ¿Cómo es la salvación? Que está en Cristo Jesús. Y con ella, gloria eterna. ¿Saben qué? No hay salvación sin gloria eterna. Ese es el punto. Ese es nuestro futuro. Yo no sé exactamente lo que la gloria me depara, pero sé que será santidad, será justicia eterna. Tendré la capacidad de adorar, como dije, glorificar a Dios, disfrutar, estar satisfecho en el cielo, gozarme. Juan nos dice, esta esperanza se asegura con permanecer, se manifiesta con justicia, se establece en amor, se cumple con conformidad a Cristo. Y el último punto, y con este terminamos, la esperanza se distingue por pureza personal. Noten, hay un aspecto práctico de esta esperanza futura. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Vive como quiere. No, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que dice, bueno, ¿sabes qué? Soy salvo ya, tengo el seguro de vida eterna ya establecido, yo puedo vivir ahora como se me da la gana. ¿Sabe? Esa persona no sabe lo que está diciendo. No conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo y tiene esa esperanza de ser como Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. La esperanza del cristiano tiene entonces implicaciones prácticas hoy. Si tú tienes esperanza de ir al cielo, quiere decir entonces que tú anhelas ser como el Señor Jesús hoy. Él es nuestro modelo, ¿no es cierto? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, cuando piensas en gloria futura, cuando piensas en el cielo, cuando meditas en lo que te espera después de la muerte, después de que crucemos este río, como hablaban los puritanos, y pasemos a la eternidad, no pienses en imágenes o cosas tontas que provienen de inventos e ideas humanas. Regresa a la palabra de Dios y recuerda que serás como el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera. Seremos como Él. Y para esto fuimos predestinados. Tú vas en ese camino y yo voy en ese camino, si somos del Señor. Si esta es tu esperanza, entonces quiere decir que tú vas a desear pureza en tu caminar diario. Ninguno de nosotros que pertenecemos al Señor Jesús nos gozamos en el pecado. Cuando pecamos nos sentimos embadurnados, nos sentimos sucios, nos sentimos que hemos transgredido, nos sentimos que no hay felicidad en eso. Y lo que hacemos es confesar nuestros pecados, ¿no? Si confesamos, y ese es nuestro hábito, Él es fiel y justo para perdonar. Nos purificamos. Y la sangre de Jesucristo, gracias a Dios, nos limpia y nos continúa limpiando de todo pecado.
2 Corintios 3:18 dice el apóstol, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es imposible añorar ser como el Señor en el futuro y no añorar ser como el Señor hoy. ¿Es esta la realidad de tu vida? Aunque imperfectamente esa es la dirección de tu vida, esta es la meta de tu existencia si tú eres hijo de Dios y la gloria te espera con tu Señor y Salvador, ¿estás deseando ser como Él? ¿Estamos deseando ser como Cristo? Bueno, vivir con esta esperanza es una experiencia que realmente nos transforma hoy, en el presente. Y gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por tu palabra, la cual nos instruye, nos anima, nos motiva, nos mueve hacia adelante. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste para vivir contigo para toda la eternidad. Y entre tanto que estamos acá, tú haces lo imposible para que nosotros seamos más y más semejantes a tu Hijo. Gracias por las pruebas, gracias por la disciplina, gracias por lo que tú envías a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir conformes a esa imagen hoy y a añorar ser puros como Él hoy.